Caso 11. Posible diagnóstico, afectación en el área de Broca y Wernicke. Hora, 10:30. Primer día del último mes del año 2019. Recuperación del registro. Sí, siga. Doctor, buenos días. Muy buenos días. ¿Usted recuerda el caso del año 2019 en el que asiste a nuestro consultorio una señora solicitando una asistencia para sus 2 hijos? Sí, lo recuerdo. Recuerda que ellos son gemelos y uno padece la afectación en el área de Broca y en el otro del área de Wernicke. Sí. Pues, ¿se acuerda que empezamos con el registro del caso, pero nuestra base de datos fue alterada por un problema en el sistema y pues no podemos parar para el estudio? Así que usted puede como continuar con la observación. Sí, claro, por supuesto. En el episodio de hoy vamos a explicar el caso inconcluso de estos gemelos en un episodio más de El Caso 11. Recuperamos unas grabaciones de un caso de afasias en el año 2019 en el cual los doctores no les pudieron dar solución por una pérdida en las bases de datos. Para comenzar queremos explicar qué es una afasia. La afasia se define como una pérdida de función del lenguaje principalmente causada por una lesión en una parte determinada del cerebro, originando diferentes tipos de afasia, como es la afasia de Broca y Wernicke. Como ya lo mencionamos, nos vamos a enfocar en 2 tipos de afasias, la afasia de Broca y Wernicke. Inicialmente el área de Broca proporciona los circuitos nerviosos para la formación de palabras. Se localiza en la corteza prefrontal, posterolateral y en parte en el área premotora. Es responsable de la producción del lenguaje, en pocas palabras. El quien acabó denominándose el área de Broca fue Paul Pierre Broca. En cambio, el área de Wernicke es el área principal para la comprensión del lenguaje. Esta se localiza detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. La afasia y el área de Wernicke llevan el nombre del neurólogo alemán Karl Wernicke. Esta se caracteriza por entender el lenguaje hablado, ayuda a entender el habla y nos proporciona las palabras correctas para expresar lo que queremos decir. Ya teniendo un panorama más claro sobre qué es una afasia y qué tipo investigamos, una de nuestras investigadoras tuvo el placer de entrevistar a la madre de los gemelos para tratar de recopilar los hechos y darle una explicación a la mamá frente a qué pasó con sus hijos. Señora Margarita, ¿autoriza la grabación de esta entrevista? Se autorizó. Buenos días, mi nombre es María Fernández, soy la investigadora de la producción de Caso 11 y el día de hoy nos encontramos con la señora Margarita, madre de los gemelos, quien nos relatará qué ocurrió en el accidente. Buenos días, soy la mamá de los gemelos. Ese día era una noche muy lluviosa, no se veía nada. Yo estaba de viaje con mi esposo y mis 2 hijos. De repente una moto se nos atravesó. Mi esposo perdió el control del auto chocando con un árbol. Mi esposo y yo sufrimos fracturas. En cambio, mis 2 hijos sufrieron contusión cerebral. ¿Podría contarnos cómo eran los niños antes del accidente? Mi hijo Oliver le encantaba escribir, le encantaba dialogar, le encantaba hablar y le encantaba contar historias. Mi hijo Samuel le encantaba compartirlo del día a día, era muy sociable y le gustaba leer. Después de este accidente, ¿cómo son los niños ahora? Pues mi hijo Oliver no puede hablar, le cuesta pronunciar ciertas palabras. Mi hijo Samuel no puede hablar y no se le entiende y al pronunciar las palabras dice incoherencias. En conclusión, las causas de esta afasia es que resulta de una lesión en las áreas cerebrales del habla y el lenguaje, como son la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, entre otras. Tal daño a menudo es el resultado de un derrame cerebral, probablemente lo que le pasó a uno de los gemelos, pero también puede ocurrir debido a un traumatismo cráneoencefálico. Al igual que en otros tipos de afasia, las capacidades intelectuales y cognitivas no relacionadas en el lenguaje y el habla pueden preservarse por completo. En estos casos, la afasia generalmente ocurre con otros tipos de problemas cognitivos, como problemas de la memoria o confusión. Así que estas son las causas por las que los gemelos pudieron presentar este tipo de afasias frente al accidente.